En el último vídeo vimos que el análisis de ciclo de vida es como la analítica de sangre de tu ganadería y que la gran ventaja es que no solo mide tus emisiones, sino también tus defensas, es decir, el secuestro de carbono asociado a tu gestión ganadera. Hola, soy Óscar del Hierro, investigador en Naker, y hoy te voy a mostrar la calculadora que hemos diseñado en el marco del grupo operativo Sequestback, la herramienta que determina tanto la huella de carbono bruta como la neta de tu ganadería. Quédate en este video porque hoy vas a descubrir cómo ponerle números reales al impacto positivo de tu explotación. Hola, decíamos en el primer vídeo que uno de los objetivos fundamentales del grupo operativo Sequestback no era otro, sino el de desarrollar una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para el sector vacuno de carne, e intentábamos mostrarlo mediante esta imagen. La idea en este segundo vídeo es profundizar en qué es esta herramienta, qué hace y qué informes nos proporciona a las personas que lo queremos utilizar. Decíamos que no es un programa complicado, es una herramienta de gestión diseñada exclusivamente para el sector vacuno de carne. Utiliza para ellos datos reales de nuestro día a día en la explotación siempre bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida. Veíamos que puede calcular el impacto en diferentes límites del sistema, como puede ser un sistema nodriza, un cebadero, etcétera, y nos va a dar la huella de carbono que decíamos bruta por diferentes unidades funcionales, que van a ser por peso vivo, por peso canal o por unidad de superficie, es decir, por hectárea. Pero decíamos también que uno de los puntos importantes o más relevantes de esta herramienta que estamos diseñando es que además de la huella de carbono bruta, nos permitía integrar el secuestro de carbono y, por tanto, calcular la huella de carbono neta, que recordaréis que no era otra cosa que restar a la huella de carbono bruta el secuestro de carbono asociado a nuestra gestión, como veremos, de nuestros cultivos, de nuestros residuos ganaderos, etc. Bien, ¿qué datos primarios necesita la herramienta? Vale. Hay una famosa expresión popular que afirma que las dos únicas cosas inevitables que hay en la vida serían fallecer y pagar impuestos al Estado. Yo añadiría una tercera, que es el papeleo, ¿vale? Facturas de pienso, de gasóleo, fertilizantes, bueno, pues podemos esconderlas en un cajón o prometernos que las vamos a ordenar, pero tarde o temprano siempre hay que hacerlo, ¿vale? Y bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida, dejan de ser un montón de papeles y se convierten en algo mucho más valioso. Se convierten en datos. Datos de cuánto pienso estamos consumiendo, cuánto combustible, fertilizantes, semillas, etc. Y por tanto, de una manera también directa e indirecta, las emisiones asociadas a esos consumos. En el análisis de ciclo de vida hay una regla no escrita que dice que la calidad de los resultados nunca será mejor que la calidad de los datos de partida. Y de ahí la importancia de tener unos datos primarios de calidad. Así que ya lo sé que ordenar facturas es aburrido, pero es necesario porque sin estos datos, digamos que es como si nos pusiéramos a pesar una vaca a ojo. Bien, ¿cómo funciona? Eh, Nos metemos dentro de la pantalla y, como ves, la interfaz de la herramienta, como decíamos, nos va a dar una huella de carbono bruta, también nos va a dar el secuestro de carbono y, por tanto, restando estos dos términos, nos va a dar la huella neta. Y ahora lo que vamos a hacer es ir desgranando la herramienta pantalla por pantalla, viendo qué datos, que ya los hemos ido mencionando a lo largo de los dos vídeos, necesitamos y cómo la persona usuario los debe introducir. El primero de ellos va a ser el censo y la tipología de animales. En este caso os he puesto que la herramienta es válida, se puede aplicar tanto en sistemas de cebo como en sistema de nodriza. Se ha caracterizado
los tipos de animales presentes, hay que meter el censo inicial, el censo final y compras y ventas. Pues el número de animales comprados, la edad de compra en meses, el peso de compra, número de muertos y las ventas pues sería lo mismo. El número de animales vendidos, la edad de venta y el peso de venta. De tal manera que la herramienta, con estos datos y con los que vamos a ir viendo, que sería el segundo de los pasos, que es el seguimiento de animal y gestión del estiércol, donde vamos a poner los días de estancia del animal en régimen de estabulación, en régimen de pastoreo, el número de días que están en la explotación y los diferentes sistemas de gestión de estiércol que aplicamos o utilizamos para cada una de estas tipologías de animal digamos que con las que hemos desagregado la herramienta. De tal manera que aquí el software, con todos estos datos del paso uno y el paso 2, va a ser capaz de calcular internamente tanto las emisiones de entéricas como las emisiones de óxido nitroso y de metano asociadas a la gestión del estiércol, bien vía estabulación o bien, como decíamos, vía pastoreo. Y esas emisiones asociadas a la gestión de estiércol dependerán, por tanto, del el tipo de sistema de gestión que estemos utilizando. En este caso, pues os ponía como ejemplo pues, almacenaje de sólidos, cama profundo o compostaje, y veis, es importante ver que para cada una de las categorías animales, la suma del total de sistemas de gestión que utilizo para cada uno de mis tipos de animales o categorías debe sumar 100. Bien, otro punto relevante es la gestión de la superficie agrícola propia, ¿vale? Es decir, cuántas superficie de cereal de grano, cultivos, praderas, leguminosas, etcétera, yo estoy gestionando en mi explotación. Hay que introducir, por tanto, la superficie en hectáreas, el rendimiento y la gestión que estamos haciendo de los rastrojos. Es decir, si yo tengo pues trigo, cebada o etcétera, qué porcentaje de la paja estoy retirando de mi explotación, por ejemplo, para utilizar para cama del ganado o para venta a un tercero, o cuánto de ese residuo, de esa paja, lo estoy enterrando en el suelo de mi explotación. Y todo eso para cada uno de los tipos de cultivos que veis bueno, que podemos encontrar en la aplicación, desagregados por bloques. Bien, el siguiente punto, nos encontramos con la compra de concentrados. Bien, como aquí podéis ver, la herramienta tiene una serie de puntos de información donde el usuario puede encontrar pues, qué es lo que se le está pidiendo, cómo se deben introducir los datos, etcétera. En este caso, la persona usuaria lo que se va a encontrar es con un desplegable bastante potente, diría yo, donde va a encontrar un listado de los concentrados más habituales en el sector vacuno de carne en España. Los va a encontrar desagregados por etapa y también por el porcentaje de proteína bruta. De tal manera que el usuario simplemente debe seleccionar uno o varios de estos tipos de concentrado, darle al botón de añadir a medida que vas añadiendo tipos de concentrado y la cantidad específica de cada uno de esos piensos. Pasamos a la siguiente pantalla, que con la misma filosofía sería la compra de forrajes. Me refiero a la misma filosofía por cuanto el usuario dispone de un desplegable. Veis aquí que, bueno, estamos ahora mismo incluyendo los forrajes más parecidos a los que se consumen en el sector vacuno de carne en España, y la filosofía sería la misma, ir añadiendo con este botón que tenemos aquí todos los forrajes que estemos comprando en la explotación y sus respectivas cantidades. El siguiente, con la misma filosofía, será la compra de paja que utilizo como veis aquí, para la cama del ganado. Pues aquí simplemente el usuario debe decir si compra o no. En el caso afirmativo, pues aquí ingresaría la cantidad que está comprando. En el caso de combustibles fósiles, veis que siempre es la misma filosofía: seleccionar
el tipo de combustible o de concentrado, de forraje, lo que sea, ir añadiendo paulatinamente mediante este botón la cantidad consumida de cada uno de estos consumibles. Aquí, por ejemplo, pues he puesto de gasóleo A son 400 kilos, gasóleo B 10.000, etcétera. Es importante destacar que en el caso de los combustibles fósiles, la calculadora va alineada con la calculadora que dispone el ministerio. Eh, Esta calculadora del ministerio solo tiene alcance 1 y alcance 2, es decir, no dispone de alcance 3, pero hemos creído conveniente que tanto los combustibles fósiles, como veremos a continuación, el consumo eléctrico, vayan alineados con los factores de emisión que utiliza el ministerio. Bien, como decíamos, el consumo eléctrico alineado con la calculadora del ministerio, el usuario pues debe decir en un primer lugar si consume o no electricidad, en el caso afirmativo. eh, Le aparecen varias opciones de tal manera que pueda decir el mix eléctrico español, el mix sin garantía de origen y en el caso del mix eléctrico español incluso que puedas seleccionar la empresa comercializadora en concreto que se está utilizando en el marco de su ganadería. En el caso del agua, aquí hay un mensaje importante que debe leer el usuario, que es introduzca el consumo anual total de agua de red en metros cúbicos. Incluya exclusivamente el agua para ganado y limpieza de instalaciones de red pública. Vale, en este caso, pues estamos pensando si, en función de los datos que nos van proporcionando los ganaderos, si conviene desagregar o no el consumo de agua. Pero a día de hoy la herramienta solamente se puede o se debe introducir el consumo anual total de agua procedente de la red. En el caso de los fertilizantes inorgánicos, pues ya veis que la filosofía es la misma. ¿Utiliza usted fertilizantes orgánicos? Sí, no. En el caso que de afirmativo, como en las anteriores compras de alcance 3, que decíamos concentrados, forrajes, etcétera, le aparece al usuario un desplegable con los principales fertilizantes disponibles. Por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo con urea, debe introducir la dosis aplicada, la superficie donde se aplica y la herramienta hace un cálculo de los kilos, en este caso al año, que aplica en términos de nitrógeno, de fósforo y potasio. Y aquí internamente la calculadora ya va a calcular las emisiones de alcance 3, es decir, cuánto cuesta producir y transportar un fertilizante hasta que llega hasta nuestra ganadería, y también las de emisiones de alcance 1, es decir, las emisiones de nitroso cuando aplicamos esos fertilizantes a nuestras superficies. Bien, este es el primer informe que obtenemos una vez que hemos introducido los anteriores datos, de tal manera que el usuario pueda ver las categorías de entrada, como hemos ido diciendo a lo largo de estos dos vídeos, desagregadas por alcances, alcance 1 emisiones directas, alcance 2 por consumo eléctrico y alcance 3 otras emisiones indirectas o, como decíamos siempre, todo lo que está asociado a la compra de fertilizantes, concentrados, forrajes, etcétera. Estas son las unidades en las que el usuario ha introducido cada una de esas entradas y estos son los gases de efecto invernadero asociados a los alcances y por tanto también a las categorías de entrada, de tal manera que pues el usuario sepa en todo momento qué es lo que ha introducido, a qué alcance se corresponde, en qué unidad y qué gases de efecto invernadero va a estimar la calculadora en función de dichos alcances. Bien, esto sería un resumen del informe final que estamos bueno, ya finalizando. Y al principio el usuario dispone de todas las entradas que él ha introducido, como bien decíamos, concentrados, forrajes, compra de paja, consumibles, electricidad, etcétera, de tal manera que la idea es que chequee que los datos han sido correctamente introducidos y por tanto que la herramienta está utilizando los datos reales, datos primarios de la herramienta.
El usuario también ha debido introducir las salidas, en este caso los kilogramos de peso vivo, kilogramos de peso canal y la superficie, de tal manera que la herramienta nos va a dar un balance de emisiones y diferentes indicadores de impacto. Como vemos aquí, nos va a dar las emisiones totales, es decir, los kilogramos de CO2 equivalente, que si recordáis, para ello, primeramente, la herramienta calcula el CO2, el metano y el nitroso y lo transformaba mediante el potencial de calentamiento global a CO2 equivalente. Estos kilogramos de CO2 equivalente totales nos lo va a dar por unidad de superficie, que puede ser lógicamente por hectárea, o por unidad de producto que quería decir, que puede ser por peso vivo o peso canal. Eh, Seguidamente, la herramienta nos proporciona una distribución de las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual vemos que de estas emisiones totales, qué porcentaje corresponde a la compra de pienso, de forrajes, de fermentación entérica, de estiércol, de paja, de consumo de combustibles, consumo eléctrico y otros que sería el de agua. Como veis, en este ejemplo, de cara a que podamos establecer en un futuro mejores técnicas disponibles, pues tendríamos que centrarnos, por ejemplo, en el pienso o en la fermentación entérica. ¿Qué más cosas nos da la herramienta? Bien, vemos que estos gases también lo tenemos, digamos que estas emisiones, perdón, lo tiene por desagregado por gases de efecto invernadero. En este caso, el metano, el nitroso y el CO2. Vemos aquí que la herramienta nos especifica que el metano va a venir del entérico y de la gestión del estiércol, y del nitroso, gestión del estiércol y de los pastos asociados a por ejemplo, la aplicación de fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos. Bajo mi punto de vista, de los puntos relevantes de la herramienta es que podemos comparar a mi ganadería, ¿vale? En todo momento, con la mediana del sistema. Es decir, la idea es que el usuario se pueda comparar, pues como decimos siempre, como en el cole, ¿no? Compararte con tus compañeros. En este caso, pues veis que mi ganadería, en términos de metano, nitroso o CO2, tenemos un 68, un 22 y un 10% respectivamente, y nos compararíamos con la mediana del sistema, bueno, que en este caso sería un 72, un 18 o 10. Es para ver, como decía, cómo estamos con respecto a mis compañeros, si me permite la expresión de tu misma clase, ¿no? ¿Vale? Finalmente, también nos da desagregado estas emisiones por alcances, y como vemos aquí el 1, el 2 y el 3, es decir, la huella total estaría desagregada en estos alcances. Bien, pero como bien decíamos, ¿qué pasa con el famoso secuestro de carbono? Perdón. Hasta ahora hemos visto que la herramienta únicamente nos ha dado la huella de carbono bruta, es decir, lo que estamos emitiendo. Otro de los objetivos principales del grupo operativo era desarrollar una metodología para certificar los cambios de la reserva, de las reservas de carbono en el suelo, que mis compañeros lo han explicado en otra serie de vídeos, y la idea es incorporar estos contenidos de carbono por hectárea de nuestros cultivos y praderas en la herramienta, de tal manera que estimemos el secuestro de carbono y por ende la huella de carbono neta. Bien, para ello, ¿en qué nos hemos basado? Bueno, pues en su día, ya por el no sé, 2015-2017, establecimos una metodología, en este caso para vino de leche, como veis aquí en la parte inferior de la diapositiva, para no solamente calcular las emisiones, es decir, la huella de carbono bruta, sino el secuestro y, por tanto, restando, obtendríamos la huella de carbono neta. Hay otros autores que también, pues, veis que también lo han hecho para ovino, pero también para vacuno de carne. Eh, ¿cómo funciona? Bien, lo que hacemos es lo mismo que las herramientas calculan un balance de nitrógeno, hacemos un balance de carbono. De este carbono procedente de la gestión de los residuos agrícolas, de la gestión de los estiércoles que estamos aplicando directamente o coaplican los animales durante el pastoreo, y basándonos en esa metodología se estima que un 10% de las aplicaciones que se hacen a lo largo de un horizonte temporal de muchos años,
un 10%, insisto, se podría calcular como secuestro de carbono. Es decir, dicho de otra manera, lo que calculamos es el carbono anual que estamos aplicando vía residuo agrícola y vía gestión del estiércol y vía pastoreo, y estimamos que ese 10% sería el secuestro de carbono asociado a nuestra gestión, tanto de lo que sería la superficie agrícola como la gestión de los estiércoles. Bien, de una manera más visual, la huella de carbono neta, es decir, incorporando el secuestro, no sería más que calcular la huella de carbono bruta. Bueno, lo podemos desagregar, como hemos visto, por gases, luego lo llevamos a CO2 equivalente, por alcances, etcétera, pero teniendo en cuenta el secuestro de carbono, no solamente, como decías, de la gestión del territorio y de los estiércoles, sino también la herramienta permite tener en cuenta los árboles dispersos, si tenemos setos o no, etcétera. De tal manera que lo que obtenemos en ese informe le añadimos esta parte que tendríamos aquí, el eje de la X o de las abscisas o X de Y ordenadas, de tal manera que de la parte superior nos daría la huella de carbono bruta. En este caso veis que en estos ejemplos son 18 kilos de CO2 equivalente por kilogramo de peso vivo, o 8,76. Este caso es un ejemplo de un cebadero, y vemos asociada la huella digamos, el secuestro, perdón, que en este caso serían 5,39 y 2,28. De tal manera que aquí en esta imagen tendríamos no solamente lo que estamos emitiendo a la atmósfera, sino lo que estamos secuestrando, siendo la huella de carbono neta la diferencia entre ambos términos. Por tanto, en resumen, ¿qué es lo que nos proporciona la herramienta que estamos diseñando en el grupo operativo Ecosback? Bien, tenemos una huella de carbono calculada por alcances, por emisiones, que luego llevamos a CO2 equivalente. Por tanto, eso también nos va a permitir jugar, es decir, qué pasa si cambio los concentrados, los forrajes, etcétera. Eh, Incluimos el secuestro de carbono, y ahora el siguiente paso estamos aplicando diferentes metodologías del IPCC para no solamente aplicar esa primera aproximación que acabamos de comentar, de el 10% del balance de carbono podríamos considerar que se secuestra de una manera anual, sino que también estamos incorporando las metodologías diferentes del IPCC, etcétera, de tal manera que seamos capaces de incluir el secuestro asociado a nuestro contenido real eh, de carbono, tanto en nuestras praderas como en nuestros cultivos. Y eso hemos visto en vídeos de los compañeros, que hemos diseñado un protocolo específico de muestreo y etcétera. Es decir, la idea sería que el usuario disponga de dos metodologías en concreto. Una, si no dispone de analíticas propias, utilizar esa aproximación que hemos comentado del 10%, y si dispone de analíticas propias, que la herramienta le estime el secuestro asociado a su contenido real, es decir, a sus toneladas de carbono por hectárea. Vale, y con esto daríamos por finalizado este segundo vídeo. Aquí tenéis mi correo electrónico, por si tenéis alguna duda, queréis poner en contacto conmigo, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues nada, un saludo.